Hola a todos y bienvenidos a otro video en nuestro canal. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades de uno de los textos más influyentes y misteriosos del mundo, la Biblia. Pero no estamos hablando de las historias que todos conocemos, sino de los secretos ocultos y las verdades escondidas que se encuentran en sus páginas. El tema de hoy es especialmente fascinante: el paraíso perdido. ¿Qué es realmente el paraíso perdido? ¿Es un lugar físico en la tierra, o es más bien un estado de ser o un nivel de conciencia? ¿Y por qué se nos ha mantenido en la oscuridad sobre su verdadera naturaleza? En este video vamos a descubrir las respuestas a estas preguntas y a explorar las teorías más intrigantes y reveladoras que existen. Así que si eres un amante de los misterios, de la historia y de la teología, o simplemente tienes curiosidad por conocer más sobre las verdades ocultas en la Biblia, este video es para ti. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio del paraíso perdido. Comenzaremos nuestro viaje de descubrimiento con el contexto histórico de la Biblia. La Biblia es una colección de textos sagrados que se cree fueron escritos entre el 1200 y el 100 a.C. Estos escritos se dividieron en dos partes principales: el Antiguo Testamento, que es común a todas las religiones abrahámicas, y el Nuevo Testamento, que es exclusivo del cristianismo. El Antiguo Testamento, donde se encuentra la historia del paraíso perdido, es una compilación de textos que abarcan una amplia gama de géneros literarios, desde la poesía hasta la ley, pasando por la historia y la profecía. El texto fue escrito en una variedad de contextos históricos y culturales, lo que a menudo se refleja en su contenido. Por ejemplo, la historia del paraíso perdido se encuentra en el libro del Génesis, que es uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, y se cree que fue escrito durante el exilio de los judíos en Babilonia. El Génesis cuenta la historia de la creación del mundo, la caída del hombre y la historia temprana de la humanidad. La historia del paraíso perdido, en particular, es una narración de cómo Adán y Eva, los primeros humanos, desobedecieron a Dios y fueron expulsados del jardín del Edén, un lugar de perfección y felicidad. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de los siglos, los estudiosos han interpretado la historia del paraíso perdido de muchas maneras diferentes. Algunos lo ven como una historia literal de los primeros humanos y su caída de la gracia. Otros lo ven como una metáfora de la lucha humana con el pecado y la tentación. Pero, ¿y si hay más en esta historia de lo que parece a simple vista? ¿Y si la historia del paraíso perdido esconde secretos que han sido olvidados o incluso suprimidos a lo largo de los siglos? En la siguiente sección, vamos a explorar algunas de las teorías más intrigantes y controvertidas sobre la verdadera naturaleza del paraíso perdido. ¿Estás listo para desvelar los secretos ocultos de la Biblia? En este segundo punto principal, nos adentramos en la misteriosa historia del paraíso perdido, un tema que ha fascinado y desconcertado a teólogos y estudiosos de la Biblia por siglos. Este relato, que se encuentra en los primeros capítulos del libro del Génesis, nos habla de un jardín perfecto creado por Dios, donde Adán y Eva vivían en armonía con la naturaleza, hasta que fueron tentados por la serpiente y comieron del fruto prohibido. Pero, ¿qué significa realmente esta historia? ¿Es solo un mito o hay algo más profundo y escondido en ella? Para muchos, el paraíso perdido simboliza la inocencia y la pureza perdidas de la humanidad. Representa un estado de perfección y armonía que fue destruido por la desobediencia y el pecado. Sin embargo, hay quienes sostienen que esta historia es mucho más que una metáfora. Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia sugieren que el paraíso perdido podría ser una referencia a una época antigua de la historia humana. Una época en la que la humanidad vivía en un estado de conciencia superior y estaba en perfecta comunión con lo divino.
Además, hay teorías que asocian el paraíso perdido con lugares reales en la tierra. Algunos sugieren que podría estar ubicado en el Medio Oriente, en la región conocida como Mesopotamia, que es considerada una de las cunas de la civilización. Otros, sin embargo, creen que el paraíso perdido podría estar en algún lugar completamente diferente, tal vez incluso fuera de nuestro planeta. Como puedes ver, el paraíso perdido es un tema lleno de misterio y especulación. Pero una cosa es segura: esta historia, ya sea literal o simbólica, tiene mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es el paraíso perdido solo un mito? ¿O hay algo más en esta historia que aún no hemos descubierto? Y si es más que un mito, ¿dónde podría estar ubicado este paraíso? En la próxima sección, exploraremos algunas de las teorías más fascinantes y controvertidas sobre la ubicación del paraíso perdido. No querrás perdértelo. En esta tercera parte, vamos a sumergirnos en las interpretaciones alternativas del paraíso perdido. Aunque la interpretación más tradicional de la historia de Adán y Eva es un relato de desobediencia y pecado, algunos teólogos y académicos han propuesto teorías alternativas que desafían esta visión. Una interpretación alternativa es que la historia del paraíso perdido es en realidad una alegoría del crecimiento humano y la madurez. En esta interpretación, la desobediencia de Adán y Eva es vista no como un pecado, sino como una etapa necesaria en el desarrollo humano. Al comer del árbol del conocimiento, Adán y Eva adquieren la capacidad de discernir entre el bien y el mal, una habilidad que es esencial para la madurez y la adultez. Otra interpretación alternativa es que el paraíso perdido es una historia sobre la lucha por la igualdad de género. En esta visión, Eva es una figura feminista que desafía la autoridad patriarcal de Dios y Adán. Al comer del fruto prohibido, Eva está reclamando su derecho a tener el mismo conocimiento y poder que los hombres. Por último, algunos ven el paraíso perdido como una crítica a la religión organizada. En esta interpretación, la historia es una advertencia contra el ciego seguimiento de las reglas y la autoridad. Adán y Eva son castigados no por desobedecer a Dios, sino por no cuestionar y pensar por sí mismos. Estas interpretaciones alternativas nos hacen ver el paraíso perdido bajo una luz completamente diferente. Nos muestran que hay más en la Biblia de lo que parece a primera vista, y que vale la pena cuestionar y explorar más allá de las interpretaciones tradicionales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay aún más secretos ocultos en la Biblia que aún no hemos descubierto? ¿Estás listo para seguir profundizando en los misterios de este antiguo libro? No te pierdas la próxima sección de este video en este cuarto punto principal. Nos adentraremos en los secretos ocultos del paraíso perdido. Como sabemos, el paraíso perdido es una referencia a la historia bíblica de Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero, ¿qué más nos está ocultando esta narrativa? Primero, es importante entender que la historia de Adán y Eva no es solo una historia de la desobediencia y la caída de la humanidad. Es también una historia de amor, de libertad y de la lucha por el conocimiento. En este sentido, algunos eruditos argumentan que la serpiente, a menudo retratada como el villano de la historia, en realidad podría representar la sabiduría y la búsqueda de la verdad. Además, el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Adán y Eva comieron, puede ser visto como un símbolo de la dualidad y la complejidad de la vida humana. No todo es blanco o negro, bien o mal. En lugar de eso, la vida está llena de grises, y la historia del paraíso perdido nos invita a explorar y aceptar esa realidad. Otro secreto oculto en el paraíso perdido es la interpretación de Eva. A menudo se la retrata como la tentadora, la que llevó a Adán a su caída.
Pero, ¿y si Eva fuera en realidad la heroína de la historia? Algunos eruditos sugieren que Eva, al buscar el conocimiento y aceptar las consecuencias de sus acciones, en realidad representa la valentía y la autonomía. Por último, el paraíso perdido también puede verse como una metáfora de la pérdida de la inocencia y la transición a la adultez. Adán y Eva, al ser expulsados del jardín del Edén, deben enfrentarse a la realidad del mundo y sus desafíos. De esta manera, la historia nos recuerda que todos debemos crecer y enfrentar las realidades de la vida, por duras que sean. Entonces, es posible que el paraíso perdido no sea realmente una historia de caída, sino una historia de crecimiento y autodescubrimiento. ¿Y qué otros secretos ocultos nos puede revelar esta antigua narrativa? Manténganse atentos, porque en la próxima sección exploraremos más acerca de las interpretaciones alternativas de las historias bíblicas que conocemos y amamos. En este punto principal, abordaremos una de las mayores controversias que rodean a los secretos ocultos de la Biblia, el verdadero significado del paraíso perdido. Ahora, cuando decimos paraíso perdido, la mayoría de nosotros pensamos inmediatamente en el jardín del Edén, en Adán y Eva, y en la serpiente que los tentó con la fruta prohibida. Pero, ¿y si te dijera que hay teorías que sugieren que el paraíso perdido no es realmente lo que pensamos que es? Algunos estudiosos de la Biblia han sugerido que el paraíso perdido podría ser una metáfora de la inocencia perdida de la humanidad, o incluso un símbolo de la pérdida de la unidad con la divinidad. Otros han ido más allá, planteando que el paraíso perdido podría referirse a una antigua civilización avanzada que fue destruida por un cataclismo global, una teoría que se encuentra en la intersección de la teología, la historia y la ciencia. Estas teorías, por supuesto, han generado mucha controversia. Hay quienes las ven como una interpretación blasfema o herética de la Biblia, mientras que otros las consideran una visión fresca y reveladora de los textos antiguos. Sin embargo, independientemente de cuál sea tu opinión sobre estas teorías, no cabe duda de que plantean preguntas fascinantes sobre lo que realmente sabemos acerca del paraíso perdido. Entonces, ¿qué significa realmente el paraíso perdido? ¿Es una metáfora, un recuerdo de una antigua civilización, o algo más? Y lo más intrigante, ¿qué secretos aún nos quedan por descubrir sobre este misterioso lugar? No te pierdas la siguiente sección de nuestro video, donde profundizaremos aún más en estos misterios ocultos de la Biblia. En resumen, hemos desentrañado juntos algunos de los secretos más intrigantes de la Biblia, desvelando una nueva perspectiva sobre el paraíso perdido. Hemos explorado interpretaciones alternativas, desafiado conceptos preestablecidos y, sobre todo, hemos aprendido que la Biblia, como cualquier otro texto antiguo, está abierta a múltiples interpretaciones y quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Su apoyo y entusiasmo por este contenido son lo que hace posible que sigamos explorando juntos los secretos ocultos de la Biblia. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Recuerda, el conocimiento es poder, y la búsqueda de la verdad es una aventura que vale la pena emprender. Continuemos juntos este viaje de descubrimiento, desafiando lo conocido y explorando lo desconocido. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue explorando y sobre todo, sigue creciendo. Hasta la próxima.